Conferencia magistral. Aurelio López Tarruela Martínez. Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, España. Director de la Cátedra OEI-UA de Cultura Digital y Propiedad Intelectual. Consultor para la OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en materia de propiedad intelectual. Profesor, entre otros, del Doctorado Europeo IPIN, Innovation Society, del LLM in Law of Internet Technologies de la Università Bocconi, Milán, Italia, y de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia de la PUCP, Lima, Perú. Fundador y director de Lucentinus, blog de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Ha sido abogado of counsel de Beilos, FGF Legal y Salvador Ferrandis y Partners. Autor de gran número de publicaciones en el campo de la propiedad intelectual y el derecho digital. Buenos días a todos en América Latina, buenas tardes aquí en España. Es un placer estar con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación a SIPI y a Luis Enríquez, que la ha cursado y con el que he tenido una amable correspondencia. Es un honor para mí pues, compartir una serie de ideas en relación con un tema que, es decir, he elegido egoístamente en el siguiente sentido. El tema a tratar era cuestiones de propiedad intelectual y lo que en España llamamos la pequeña y mediana empresa, y egoístamente yo he tirado hacia mi terreno, es decir, la cuestión es suficientemente amplia como para tratar, para pasarnos 2 días hablando del tema, y yo he preferido centrarme en algunos aspectos que tienen importancia para mí tanto desde el punto de vista académico como también he visto que se ha empezado a dar en la práctica. Por lo tanto, pues he entendido que era una cuestión que unía tanto el lado académico, siendo una conferencia magistral, como el lado práctico, puesto que entiendo que muchos de ustedes son abogados en ejercicio. Se me ha presentado de manera excelente, por lo tanto voy a omitir cualquier otra presentación sobre mí. Sí que quiero resaltar lo que se ha dicho sobre la Cátedra Iberoamericana sobre Cultura Digital y Propiedad Intelectual, por cuanto acabamos de lanzar unas ayudas para formación e investigación que se cierran en el mes de julio, y les invito a contactarme por LinkedIn o buscar en Internet, porque probablemente haya alguien del público que esté interesado en esas ayudas para llevar a cabo pues, estudios en materia de propiedad intelectual. Y también pues, habrán, como verán ustedes, otras actividades de la cátedra que, gracias a Luis, pues, les haremos llegar a los miembros de ASIPI. Bien, el tema que yo les quería tratar en esta conferencia se podría resumir en 3 frases, pero lógicamente me voy a extender bastante más y probablemente pues, me ocupe lo que podría ser 30 minutos, 40 minutos, para dejar después unos 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por si hay dudas o si tienen alguna opinión al respecto de lo que les voy a explicar, y que estaré encantado en discutir con ustedes. Un concepto que me interesa particularmente desde el punto de vista académico en esta última etapa de investigación mía es el de la democratización de la tecnología, que empezaré explicando. En mi opinión, esta democratización de la tecnología ofrece grandes oportunidades de negocio a las startups en general, y yo me centraré en las startups de América Latina. Pero a la vez que genera estas nuevas oportunidades de negocio, también conlleva la aparición de nuevas cuestiones relativas a la gestión de los aspectos de propiedad intelectual que hasta este momento no ocupaban un papel central en nuestra profesión como expertos en propiedad intelectual, y que a mi modo de ver ya empiezan a jugar un papel central, y por lo tanto pues nos tenemos que fijar en ellas para dar un adecuado asesoramiento a estas empresas. Bien, por lo tanto, como ven, son 3 pasos los que quiero dar en esta exposición. Sin duda alguna, invertiré mucho más tiempo
en el último de estos pasos. ¿A qué me refiero con democratización de la tecnología? Bien, quiero distinguir, yo creo que hay que distinguir claramente los beneficios que tiene la transformación digital, que pueden ser generales para todo tipo de empresas, y el fenómeno de la democratización de la tecnología. Un fenómeno que uno mira en Internet y puede encontrar diferentes conceptos. De hecho, yo no me he parado, no me quiero detener en explicar qué quiero decir exactamente con este concepto, sino que me basaré, lo que quiero resaltar es cómo este fenómeno abre nuevas oportunidades a esa pequeña y mediana empresa, esas startups a las que me voy a referir. Por eso, el concepto de democratización de la tecnología para mí es simplemente la reducción de las barreras de acceso a la tecnología para todos, para todo el mundo en general, empresas, pymes o ciudadanos. Una reducción de las barreras de acceso que se deben al menos a 5 aspectos. En primer lugar, un Internet que cada vez es más accesible para todos. En segundo lugar, un abaratamiento en los costes de almacenamiento y procesamiento de datos. En tercer lugar, un incremento importante de la oferta de software de código abierto, el llamado FOSS, Free Open Source Software. Un incremento del volumen de datos e información en acceso abierto. Y, por último, el último elemento que yo creo que es importante es el proceso o la generalización del uso de estándares y el papel muy importante que juegan en cuanto a la interoperabilidad entre tecnologías. Bien, de estos aspectos, por la relevancia que tiene para la propiedad intelectual, quiero resaltar los 3 que he marcado aquí. El primero de ellos probablemente no tenga ninguna relevancia desde el punto de vista de las cuestiones que voy a tratar después, pero es importante que se entienda porque para mí es básico en la idea de democratización de la tecnología. Asistimos a un gran abaratamiento de costes en cuanto al acceso a las tecnologías derivado de algo que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, como es la ley de Moore, y la idea de que, pero debemos tener en cuenta que la idea de que el número de transistores dentro de un circuito integrado se doble cada año y medio no solo implica que los ordenadores tienen mayor capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la información, sino también implica una reducción considerable en el precio que hay que pagar por ese almacenamiento y ese procesamiento de datos. Además, unido esto a la aparición de software especial para ese tratamiento de grandes cantidades de datos, pues hemos llegado a un extremo donde ya no se trata de que nuestros ordenadores tengan una gran capacidad de almacenamiento y una gran capacidad de procesamiento de datos, sino que en estos momentos esos servicios los podemos alquilar, las empresas los pueden alquilar, porque se prestan en modalidad remoto, en modalidad cloud. Esta posibilidad, esta modalidad cloud, genera una mayor competencia en el mercado, por cuanto las empresas pueden prestar sus servicios con independencia de las fronteras y, por lo tanto, pues la competencia se hace mayor a nivel mundial. Estamos en un mercado totalmente globalizado en relación con estos servicios y eso provoca un abaratamiento de precios, la aparición de modelos de negocio diferentes. Pero a este abaratamiento de costes relacionado con el almacenamiento y el procesamiento también se le une un segundo fenómeno, que es el hecho de que gran cantidad del software que se utiliza para la gestión y el tratamiento de los datos es software de código abierto. Software de código abierto que empieza con MapReduce, después pasa a Hadoop, creado por Yahoo, y después a partir de ahí pues se ha generado todo un ecosistema. No todo ello, no todos estos ejemplos que se ponen en esta diapositiva
Se trata de software libre, pero muchos de ellos lo son, y esto tiene considerables ventajas para las startups, puesto que no solo se trata de software que se puede adquirir gratuitamente, sino software que tiene una comunidad detrás que está todo el rato incrementando sus posibilidades de su eficacia y del cual todo el mundo se está beneficiando. Es decir, el acceso a esta tecnología puntera, que además es tecnología puntera en campos como blockchain o inteligencia artificial, ya no hay que generarla internamente dentro de la empresa, sino que está a disposición de todo el mundo. Y a esto le unimos, en tercer lugar, lo que se llama el nuevo petróleo de la cuarta revolución industrial, que son los datos. Mucho se ha hablado sobre esto y no voy a incidir más en ello. A mí me encanta esta frase que he añadido aquí, que la encontré no hace mucho tiempo: "We don't have better algorithms, we just have more data", que la dijo el ingeniero técnico jefe de Google. Creo que representa claramente la importancia que tiene el acceso a grandes cantidades de datos a la hora de prestar mejores servicios basados en los datos y también para desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Y, de nuevo, vuelvo a la misma idea. En este momento, pues, tenemos grandes cantidades de información. Ciertamente hay empresas que tienen más poder en este sentido, como pueden ser Google o Facebook, pero hay grandes cantidades de información a disposición de las empresas con esta finalidad: prestar servicios de analítica o bien desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Aquí pongo algunos ejemplos, como puede ser la base de datos de Kaggle, generada en una universidad, pero actualmente en poder de Google, o ImageNet, la base de datos creada por Fei-Fei Li en la Universidad de Princeton y que dio lugar a una revolución en todo lo que tiene que ver con sistemas de identificación de imágenes, o también el ejemplo de Wikipedia, que se utiliza comúnmente es una de las herramientas más utilizadas comúnmente para modelos de inteligencia artificial de procesamiento natural del lenguaje. Todo ello, vuelvo a decir, es información que está libremente disponible y, por lo tanto, se pueden beneficiar tanto grandes empresas como pequeñas empresas. A esto, además, se le acompaña una gran cantidad de información puesta a disposición de las empresas por parte de los gobiernos, de los poderes públicos. Esta diapositiva que estoy poniendo aquí se corresponde con la cantidad del catálogo de datos que está disponible en datos.gov.es, que es el portal de datos abiertos del Gobierno de España, que concentra o cataloga todos los datos de todas las administraciones del Estado, y que también está presente en otros países, donde, de hecho, de la región de América Latina, donde también existen portales de datos abiertos gubernamentales. Bien, todo ello supone, a mi modo de ver, una reducción en los costes de adquisición e investigación en tecnología básica, es decir, la adquisición de esa tecnología se ha vuelto más barata, se ha reducido enormemente, y también ya no hace falta una investigación interna para tener acceso a todo ese tipo de software, porque está a libre disposición sin ningún tipo de restricción, por decirlo así, geográfica. Esto, en principio, permite a las pequeñas y medianas empresas, a las startups, competir en el mercado digital con igualdad de oportunidades ante empresas de gran tamaño que disponen de mucho más dinero para gastar. Por lo tanto, esto presenta una gran oportunidad para las startups tecnológicas. Y también tiene un componente relacionado con estas oportunidades, relacionado con el mercado. Es decir, el mercado, desde el momento en que jugamos en Internet, deja de ser nacional, pasa a ser un mercado regional o incluso global.
Yo me limitaría a hablar de un mercado regional por las ventajas que tiene el hecho de compartir una misma lengua o, como máximo, 3 lenguas si queremos jugar con el portugués y con el inglés, para ofrecer aplicaciones digitales o servicios digitales por parte de startups. Es decir, no existen esas, en principio, barreras como, por ejemplo, podrían ocurrir, existen en Europa, ¿no? Donde por mucho que tengamos un mercado único digital, pues están conviviendo 23 idiomas diferentes y 23 culturas diferentes. Por lo tanto, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y de hecho, si atendemos a los datos, pues vemos que efectivamente estas oportunidades están siendo aprovechadas por las pequeñas y medianas empresas. Tenemos grandes ejemplos de unicornios latinoamericanos pertenecientes prácticamente a todos los países de América Latina. Estas pequeñas y medianas empresas que han adquirido una valorización de más de 1.000 millones de dólares, pero a mí me parece más interesante, aparte porque uno puede decir estos son casos de éxito, one in a million y lo que queramos, pero más interesante me parece el cuadro que les pongo a la derecha, un cuadro referido al sector infomediario en España, donde se puede ver que las empresas de este sector, pues se puede observar que casi un 50% de ellas son microempresas. Y de hecho, si jugamos por el concepto que utilizamos en Europa de pequeña y mediana empresa, que es en menos de 250 trabajadores y bueno, con un volumen de negocio que no supere determinados números, pues podemos llegar hasta un 94% de empresas en este sector que son pymes. Es decir, hay empresas, hay emprendedores que se están dando cuenta de las posibilidades que ofrece este sector y, por lo tanto, están lanzando negocios exitosos. Y para estos negocios exitosos, para que estos negocios sean exitosos, pues todos estaremos de acuerdo en que es necesario una adecuada gestión de los aspectos de propiedad intelectual. Aspectos de propiedad intelectual que, a mi modo de ver, y esto a la hora de hacer estas clasificaciones, pues uno siempre tiende a hacerlo de manera subjetiva, por lo tanto en ese sentido puede estar equivocado y podemos tener opiniones contrarias, pero yo creo que todas válidas. Tenemos unas cuestiones que pueden ser consideradas tradicionales y lo que yo considero nuevas cuestiones que surgen para estas startups. Las cuestiones tradicionales serían registro de signos distintivos o de formas estéticas mediante diseños industriales para identificar a las startups o sus productos en el mercado. Podríamos hablar también de protección de contenidos que podrían protegerse por derechos de autor, por ejemplo, los contenidos del sitio web o de la aplicación, o también podríamos hablar de protección del software mediante derechos de autor o, en su caso, mediante patentes. Las cuestiones nuevas, en mi opinión, son precisamente las que surgen por el hecho de que, y lo vamos a ver después, es uno de los argumentos que voy a sostener, que este software de código abierto, el FOSS, el software libre, pasa a ocupar un papel central en el diseño o el desarrollo de las soluciones o de los servicios que prestan estas startups. Entonces, las preguntas que le van a surgir a las startups son qué software pueden utilizar y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para no incurrir en una infracción de este software libre que está a su disposición en el mercado. Pero también no solo es esta pregunta, sino hay que tener en cuenta también, no se trata de decirle a la empresa qué software puedes utilizar y qué software no puedes utilizar, sino el asesoramiento debe ser, si yo utilizo este software, ¿cómo debo diseñar mi modelo de negocio
para no incurrir en una infracción? ¿Cómo puedo hacer para no infringir la licencia libre, la licencia de software libre, y poder prestar un servicio innovador y que me va a dar beneficios en el mercado? Estas son las cuestiones que a mí me parecen nuevas, como digo. Y cuestiones similares surgen con esos datos que, como les he dicho, hay en el mercado. ¿Qué datos en el mercado puedo utilizar y bajo qué condiciones? ¿Cómo va a afectar esto al modelo de negocio de la startup? Pero también en este punto creo que hay que introducir la cuestión de la protección de los datos que se generan de la utilización de las aplicaciones que pueden generar estas startups. Esto es un tema actualmente muy debatido en Europa. En mi opinión, yo podría decir que más debatido de lo estrictamente necesario, pero que sin duda hay que plantearse, aunque, como digo, a mí me parece que las respuestas son más sencillas que lo que está discutiéndose en estos momentos. Y una última cuestión que, a mi modo de ver, tiene cierta novedad, tiene que ver con la interrelación que se produce entre la protección de los datos como un nuevo activo intangible de estas empresas con la normativa sobre datos personales, porque muchas veces los datos que son propiedad de la empresa y que favorecen su posición competitiva en el mercado son datos de clientes o de usuarios y, por lo tanto, aunque le generan una posición en el mercado, también la normativa en la materia de datos personales pues les obliga a tener en cuenta o a utilizar esos datos bajo ciertas condiciones. Son cuestiones que esto nos ha pasado probablemente a todos los abogados, que deben tenerse en cuenta en el momento de diseñar o implementar el modelo de negocio y no en el momento en que surge la controversia. Es decir, si la pregunta sobre el uso de un software en relación con la utilización de un software de código abierto llega cuando ya el modelo de negocio está desplegado en el mercado, pues es mucho más difícil solucionar el problema, porque probablemente podría existir una infracción y lo único que queda es negociar para evitar que nos lleguen a juicio. Eso puede ser un resultado con el que nos hemos enfrentado, estoy seguro, muchos de los presentes. Por lo tanto, hay que generar una cultura en la que las startups se ponen en contacto con expertos en la materia antes de empezar a diseñar e implementar su modelo de negocio. Bien, voy a centrarme ahora, en primer lugar, en los problemas que veo en relación con el software abierto y posteriormente hablaré sobre los problemas relativos a los datos. En cuanto al software abierto, a mi modo de ver, sin duda alguna, alguno de ustedes que me esté escuchando puede decir, bueno, esto no nos está contando nada nuevo, ¿no? El software libre existe desde finales de los años 80 y ha habido una evolución que todos conocemos con una gran variedad de licencias, pero a mi modo de ver en el momento actual y probablemente el punto culminante es el 2018, que es un momento en el que se empieza a ver que el software libre es un modelo de negocio viable. Hay muchas empresas que entran en bolsa y empieza a haber una cierta revolución en ese sector. Y digamos que ese momento es un momento culminante en cuanto al FOSS porque supone un incremento en su relevancia y en su complejidad. Relevancia porque en la actualidad desarrollar software que no esté basado en FOSS es prácticamente impensable. Las estadísticas dicen que el 79% del software empresarial es FOSS, es software libre. Y además, si nos fijamos en las tecnologías punteras como blockchain o inteligencia artificial, pues muchas de las soluciones
que tienen una mayor relevancia en el mercado están basadas también en software libre. Por lo tanto, la relevancia aumenta, es decir, lo que antes era residual y había algunas empresitas que hacían negocios con el software libre, en este momento no. En este momento cualquier startup necesita utilizar este tipo de software para su negocio. Necesita o puede utilizar con una gran ventaja en cuanto a tecnología y en cuanto a reducción de costes. Y también hay un incremento, como digo, en su complejidad. ¿Por qué? Porque asistimos a la aparición de gran diversidad de licencias. Gran diversidad de licencias que además no están redactadas con un idioma, con un lenguaje jurídico. Es decir, el abogado que tiene que asesorar se encuentra con unas licencias redactadas por técnicos donde muchas veces es difícil de interpretar qué se quiere decir. Y a esto no ayuda en absoluto la ausencia de jurisprudencia relevante. Los casos son muy escasos. De hecho, pues, el otro día a mí me sorprendió encontrar un caso en Francia, ¿no? Y ya pues está estudiando y viendo las implicaciones que tiene para construir una jurisprudencia que viene de muchos países, ¿no? Esta complejidad también implica que no se puede pensar que software libre es igual a cláusula copyleft. Es decir, no, hay mucha variedad, hay una gran cantidad de licencias que se les llama permisivas en el sentido en que a aquella persona que utiliza el software puede después distribuirlo bajo licencias propietarias, es decir, puede hacer negocios libremente con ellos. E incluso dentro de esas licencias con cláusula copyleft, es decir, aquellas licencias que obligan a distribuir la obra derivada utilizando la misma licencia, pues hay una gran variedad también. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de, como decía antes, de determinar el modelo de negocio. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que lo que quiere hacer es crear una nueva aplicación a partir de software libre y distribuirla, bueno, pues se puede encontrar con que ese modelo de negocio no lo va a poder desarrollar si lo que está incluyendo en ese software, si ese software lo ha generado, lo ha creado a partir de un software donde se incluye una cláusula copyleft que obliga a que cualquier copia o cualquier obra derivada sea distribuida bajo la misma licencia. Bien, ahora bien, se puede encontrar, aquí nos vamos a encontrar con las primeras incógnitas a la hora de interpretar, de ahí la complejidad sobre qué es una obra que derivada y cómo se diferencia de aquellos supuestos de mera agregación de programas. Aquí empiezan los primeros problemas y las primeras complejidades. O también la complejidad que existe a la hora de definir distribución. Distribución en concepto de derechos de autor no significa lo mismo si estamos en Estados Unidos que si estamos en Europa o incluso que si estamos en América Latina. Por ejemplo, en Europa, después de la sentencia Usoft del año 2012, se considera que la descarga de un programa de ordenador desde un sitio web se considera un acto de distribución. ¿Ocurre eso en otros países? Pues está por ver. ¿Quiere esto decir que en esos casos no tenemos distribución? Pues también está por ver, porque el concepto que se utiliza de distribución en la licencia GPL está pensado de acuerdo con el derecho de Estados Unidos y probablemente hubiera que interpretarlo de otra manera cuando se aplicara en otras jurisdicciones. Ahora bien, si nos encontramos con que es una empresa que no puede distribuir software porque ha utilizado un software bajo licencia copyleft, puede pensar que en vez de distribuir software, su modelo de negocio puede consistir en el desarrollo de soluciones informáticas para otras empresas. Es decir, en vez de vender el software, lo que hace es instalar el software en los servidores
de otra empresa o le hace una solución a medida para esas empresas. Sería un modelo de negocio válido que no incurriría en una infracción de una licencia que tuviera una cláusula copyleft. Ahora bien, incluso en estos casos habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la finalidad de esa empresa? Atención, si lo que usted está construyendo, si lo que usted está desarrollando es un software que esa empresa, aunque lo utilice internamente, después lo va a querer comercializar o incluso va a querer que sea utilizado por otras filiales de esa empresa, nos podemos encontrar con que esa empresa sí que va a estar infringiendo la licencia. Y será interesante que la empresa que ha fabricado ese software quede exenta de toda responsabilidad. Y ahí entra la mano de los abogados de propiedad intelectual a la hora de asesorar. Y por último, siempre está la posibilidad, que en estos momentos es más válida que nunca, gracias a la existencia de gran oferta de servicios de cloud, de ofrecer esos servicios en modalidad software as a service. Siempre se ha dicho que en la licencia GPL, la licencia GPL, pues tenía lo que se le ha llamado la Cloud Services loophole, la laguna de los Cloud Services o incluso la Google loophole se ha llamado. ¿Por qué? Porque cuando ese software se ofrece en remoto, no hay distribución. Por lo tanto, la empresa que lo utiliza y que lo ha modificado no tiene la obligación de divulgar el código fuente de esas modificaciones, de esa obra derivada. Con lo cual, se está beneficiando de todo lo que ha aportado ese software libre y, sin embargo, no se ve obligado a divulgar su aportación a ese software libre. Ante estas situaciones, que en muchos casos se han considerado injustas, pues es conocido que la Free Software Foundation adoptó la licencia AFERO, la licencia AFERO GPL, que también obliga a divulgar el software, divulgar el código fuente, incluso en aquellos casos en los que la obra derivada no se distribuye, sino que se pone a disposición del público en remoto, ¿de acuerdo? Es decir, es una cláusula que incluye un copyleft fuerte. Pero incluso en estos casos, cuando en el 2018 se empieza a observar ciertos actores del mercado del software libre que incluso consideran que la licencia AFERO no es suficiente, porque la licencia AFERO solo se refiere a la versión modificada del software de código abierto. Y entonces crean una nueva licencia, se están creando nuevas licencias. Un ejemplo es la SSPL, otra es la Elastic 2.0 License, donde se incluyen condiciones incluso más severas a la hora de la utilización de este software en remoto. Y aquí es donde vuelvo a decir, cuidado, la diversidad de las licencias es cada vez mayor, por lo tanto, el asesoramiento tiene que atender a la licencia específica, no a si se trata de una licencia de código abierto y la anulamos, ya no la utilizamos o no. Hay que ver exactamente cuál es la licencia del software que quiere utilizar la startup para asesorarle sobre qué debe hacer y qué no debe hacer a la hora de diseñar su modelo de negocio. Bien, una cosa parecida existe en relación con los datos que las empresas, las startups, van a encontrar en Internet para poder utilizarlo en sus servicios de analítica de datos o bien para generar herramientas de inteligencia artificial. Antes de ello, sin embargo, a mí me parece interesante también ver esta polémica que, como digo, existe en Europa y que yo creo que es trasladable a cualquier lugar del mundo en relación a la protección de los datos que puede generar la propia startup. Es decir,
En la startup, supongamos una startup que pone en funcionamiento una aplicación que se descargan los usuarios, que van a generar muchos datos y gracias a esos datos la aplicación va a adquirir valor y gracias a esos datos además la startup va a ser capaz de ofrecer servicios mucho más personalizados. Bien, ¿cómo se protegen todos esos datos? En Europa se ha discutido la imposibilidad de aplicar derechos de autor para proteger esos datos, por cuanto se va a tratar de una base de datos que no es original, porque son datos que se generan automáticamente, que además, por lo tanto, es una base de datos que en cuanto se haga pública no va a ser susceptible de protección, y esto, que no sea susceptible de protección, está ocurriendo actualmente con muchas bases de datos que están a la orden del día en Internet y que de entrada nos puede parecer sorprendente que no sean protegibles, como pueden ser, por ejemplo, los calendarios de un campeonato de fútbol o el calendario y los resultados de los partidos de la NBA o del campeonato de béisbol de Estados Unidos. Eso, en principio, si lo miramos desde el punto de vista de Europa, difícilmente es protegible por derechos de autor, por cuanto es muy difícil demostrar la originalidad a la hora de seleccionar y presentar esos datos. Por eso en Europa se creó un derecho específico para base de datos, el derecho sui generis, pero que sin embargo, si bien se aplica a la inversión sustancial en la presentación y selección de la información, no se aplica en aquellos casos en que se trata de información o datos que se han generado automáticamente. Y por último, si queremos añadir un poco más de incógnita de cómo se protegen estos datos, hay que ver también qué ley debe tomarse como referente. Porque, lógicamente, nos podemos encontrar con una startup donde esos datos están a disposición, supongamos que tienen una página web y están a disposición desde una pluralidad de estados. ¿Cómo sabemos si están protegidos? ¿De acuerdo con qué ley tenemos que determinar esa cuestión? También otra de las cuestiones referida a datos tiene que ver con la utilización de datos que las startups van a encontrar en Internet que están en acceso abierto, en open access. Esto ya es una tendencia que observamos desde hace unos años, que responde únicamente al deseo de instituciones académicas o incluso empresas como Microsoft o Google de publicar información en abierto por los beneficios que esto tiene para la investigación en determinados sectores y, sin duda alguna, en algunos casos no es con fines altruistas por cuanto ciertas empresas se pueden beneficiar indirectamente. Pero esta tendencia de actores privados también se ve correspondida con políticas públicas a favor de la divulgación en abierto de los datos. ¿Por qué? Porque las instituciones como la OCDE, como la Unión Europea, como el gobierno de Obama en su momento o el gobierno del Reino Unido en estos momentos, consideran que cuanto más datos hay disponibles para el público en general, más se está beneficiando ese sector llamado la innovación basada en los datos en beneficio de la sociedad en general. Por ello, nos encontramos con políticas de open access destinadas a que los organismos del sector público publiquen toda su información en formatos abiertos o también encontramos estas políticas en relación con organismos de investigación, en aquellos casos en que generan datos de investigación o publicaciones, resultados de investigación derivados de fondos públicos. En esos casos existe una obligación de publicar toda esa información en régimen abierto para que cualquier persona del público se pueda beneficiar. De nuevo aquí nos encontramos con un problema de complejidad. ¿Por qué? Porque la publicación de toda esa información
viene acompañada de licencias. Bien, en este caso sí que es cierto que las licencias que se utilizan para la publicación de datos abiertos no presentan tanta complejidad ni tanta diversidad como en relación con el software libre, ¿vale? Las licencias Creative Commons se han impuesto, yo diría que afortunadamente, porque esto facilita mucho el conocimiento de las condiciones que se tienen que aplicar para el uso de los datos y además se han sobre todo generalizado licencias muy permisivas. No obstante, todavía se observan diferencias, sobre todo en diferentes versiones de las licencias Creative Commons. También ha entrado un nuevo tipo de licencias, como son las Open Data Commons, que pueden provocar cierta diversidad. Pero a ello se le une, y esto a mí es lo que me parece más peligroso, que en la medida en que hay cierta información ofrecida por los poderes públicos, entra en juego el derecho administrativo y muchas veces ese derecho administrativo nacional impone una serie de condiciones generales para la utilización de esa información. Y son condiciones generales que no tienen nada que ver con estas licencias que son conocidas con carácter general y pueden hacer difícil su utilización. La complejidad de estas licencias también vienen por la interacción con las licencias de software libre. Y para ello les pongo un ejemplo de la práctica real, que es el siguiente. Una empresa quería utilizar un modelo preentrenado de traducción simultánea divulgado bajo una licencia de MIT, que es una licencia permisiva, es decir, es una licencia que le permitía que la adaptación del modelo a sus necesidades particulares después pudiera ser comercializada sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Pues que ese modelo preentrenado, para adaptarlo para crear un modelo a partir de ese, para la traducción simultánea del italiano, se utiliza una base de datos divulgado bajo licencia Creative Commons no comercial. Claro, la pregunta de la startup era, ¿podemos comercializar este modelo que nosotros hemos adaptado para el idioma italiano, para la traducción desde el idioma italiano? La respuesta no es fácil, ¿eh? Uno podría pensar, en la medida en que se le va a dar una utilización comercial a ese modelo, la respuesta será que no, porque se está violando la licencia Creative Commons. Bien, pero la cuestión está en que si se ha creado una obra derivada a partir de la utilización de esos datos junto con el modelo preentrenado en italiano. Por lo tanto, surgen cuestiones que no son fáciles de responder. Y también surgen cuestiones en relación con la interrelación con la normativa sobre datos personales. Esto, el mejor ejemplo es el que le pasó a IBM, que para entrenar un modelo de inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes que estaba desarrollando, pues no tuvieron mejor idea que irse a la base de datos de Flickr, donde los particulares suben fotografías y esos particulares pues las suben utilizando una licencia Creative Commons. Bien, IBM comete dos errores. Primero, piensa que la licencia Creative Commons es monolítica, es decir, solo hay una. No tuvo en cuenta que muchos usuarios habían subido fotografías, incluyendo la cláusula de uso no comercial. Primer error. Pero segundo error que cometió IBM. El error fue que muchas de esas fotografías mostraban imágenes de personas, por lo tanto, imágenes de datos personales. Con lo cual, hubiera sido necesario obtener el consentimiento de estas personas para utilizar estas fotografías. Bien, es cierto que aquí surge un problema y es ¿qué ley se debe tomar como referente a la hora de decidir si se ha llevado a cabo un uso ilegítimo de esos datos personales? Cuando estamos
en una empresa que está ofreciendo sus servicios en diversos países. Tengo también que decir que en estos casos, este caso ya ha sido abordado por parte de esta normativa sobre Open Data. Cuando se trata de información de organismos públicos, ya se establece la obligación para estos organismos de anonimizar esa información y que no haya ningún problema de datos personales. Bien, el último problema que quería tratar, pero si les parece lo voy a dejar de aquí y solo lo trataré en el caso de que ustedes me lo pidan, tiene que ver con la minería de textos y datos. Es decir, únicamente apuntaré lo siguiente y lo dejaré apuntado. A mí me parece sorprendente encontrarme artículos de prensa como el que les pongo en la diapositiva, referido al modelo GPT-3 creado por esta empresa de Elon Musk, OpenAI. Bueno, cuando yo leí el artículo hablando de las maravillas, inmediatamente, como abogado de propiedad intelectual, me fui a ver cómo habían entrenado el modelo. Y bien, la respuesta la pone bien claro. Es decir, entre otras cosas que habían incluido era Wikipedia. Wikipedia se puede utilizar por cuanto está disponible bajo licencias Creative Commons. Pero Wikipedia supone solo un 0,6% de los datos utilizados para entrenar ese sistema. Es decir, lo dice claramente, utilizaron cualquier tipo de información que había en Internet. Con lo cual, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que utilizaron toda esa información? ¿Pidieron permiso a todas y cada una de las personas que eran propietarias o tenían derechos de autor o derechos conexos sobre esa información para poder utilizarla? ¿O se beneficiaron de algún tipo de excepción a los derechos de autor? Y aquí de nuevo nos encontramos con la ley aplicable. Claro, OpenAI podemos decir que tiene su sede en Estados Unidos y por lo tanto tenía en cuenta lo que decía la ley de Estados Unidos. Mi pregunta es, y mi reflexión es, ¿se podría haber llevado a cabo algo como lo que hizo OpenAI con GPT-3 en una jurisdicción diferente a la de Estados Unidos? Y si no es así, ¿podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas legislaciones en estos momentos de derechos de autor que suponen un obstáculo a la creación de este tipo de herramientas, es decir, que no están adaptadas para este tipo de herramientas? Dejo ahí la pregunta y aquí pongo una diapositiva sobre la regulación en Europa. Voy a las conclusiones que están referidas a unas recomendaciones para el asesoramiento a este tipo de startups. En mi opinión, cuando se trate con startups que quieren desarrollar que quieren ofrecer negocios digitales, hay que tener en cuenta que FOSS y Open Data van a ser cuestiones que están en el centro del negocio. Ya no son cuestiones laterales que tienen poca importancia. No, adquieren gran relevancia. Segundo, precisan de un asesoramiento desde el principio, no cuando surge la controversia, sino desde el momento de desarrollar ese modelo de negocio. Tercero, es un asesoramiento holístico, en el sentido en que no se refiere exclusivamente a aspectos de propiedad intelectual, sino que van a incluir otros aspectos, como puede ser el de los datos personales. Y cuarto, la importancia de la localización de la sede de las startups, porque lo que estamos viendo, lo que se está observando es que hay legislaciones más beneficiosas para la innovación basada en los datos que otras. Y en aquellos casos donde una startup se pueda permitir esta localización de la sede interesada, es decir, en atención a aquel país que me va a ofrecer mayores beneficios, pues eso puede jugar en su favor. Si bien es cierto que en la localización de esa sede van a estar involucrados muchos otros factores. Me queda
ponerles unos enlaces de interés. Quien quiera de ustedes, contáctenme por LinkedIn y gustosamente compartiré la presentación. Y Luis, no me queda nada más, solo dar las gracias y me someto a las preguntas que pueda tener el público. Siento haberme extendido un poco, quedan 10 minutos, vamos a ver qué tal va. Gracias. Gracias, Aurelio. De verdad, gracias por mostrar de forma tan clara la complejidad de este tema, la complejidad de todo el tema relacionado con el software y la decisión que tienen que tomar estas personas que emprenden estos negocios y los abogados que los asesoren con relación al software, los datos personales. El tema de globalización obviamente entra a jugar un papel muy importante ahora porque ya la asesoría no depende solo del país donde esta startup tenga su sede, sino de todas las implicancias que pudiera tener en cada una de las jurisdicciones que tocan, ¿no? Así que creo que mostraste muy bien todos los retos que vienen para el derecho y para todas estas personas. Y nosotros como asesores, digamos, hay muchas preguntas que difícilmente tengan una sola respuesta digamos, en el tiempo y la jurisprudencia se encargará un poco de aclararnos algunos puntos. Aquí tengo 2 preguntas que me están llegando por acá. Son de Juan Felipe Porta. Y me pone, la primera, ¿existe algún recurso donde estén recopilados todas las licencias de códigos abiertos, su acceso o algo similar para analizarlas? Está, si no recuerdo mal, está la página web de la Open Source Initiative, que es muy fácil de encontrar, donde tienen un listado de todas las licencias que han sido aprobadas por la organización. Y con un hipervínculo para ver el texto de las licencias. Ahora bien, ahí solo se incluyen, o sea, la inmensa mayoría se va a encontrar ahí, pero precisamente de lo que hablaba, de lo que está sucediendo a partir de 2018, es que empiezan a haber licencias que, aunque están basadas en la idea open source, ya no se consideran open source y no han sido ni tan siquiera han pedido su inclusión en ese catálogo. Un ejemplo es la Elastic 2.0 License, que directamente ni lo intentó. Entonces, puede quedar alguna excluida, pero es un buen comienzo, sin duda alguna, para ver estas licencias. Sí. Para la consulta. Él mismo nos hace otra pregunta que creo que varios nos quedamos con esa misma curiosidad. ¿Es posible que expliques un poco qué pasó en el caso de IBM sobre el uso de las imágenes para entrenar? ¿Cómo salió el asunto? ¿Cómo se resolvió? Bueno, el asunto, a ver, yo lo conocí por el artículo que he añadido ahí. Bueno, no, miento, voy a hacer un poco de propaganda, porque además es a un buen académico latinoamericano. Lo compartió Andrés Guadamuz en su blog, un blog muy recomendable que se llama Tecnolama. Entonces, lo que pasó es que el caso se resolvió con una negociación y llegaron a un acuerdo. Pero el caso fue así, o sea, IBM no tuvo en cuenta, se limitó a hacer el famoso screen scrapping, pues se conectan con sus ordenadores a la página web y extraen toda la información. Y bueno, pues si por ejemplo se trata de Wikipedia, no tienes ningún problema, porque todo está bajo la misma licencia. No obstante, en una base de datos, como en un portal como Flickr, donde son los usuarios los que suben las fotografías, de acuerdo con la licencia que ellos consideran, pues claro, lo que pasó desde el punto de vista de derechos de autor es que cometieron una infracción de las licencias, ¿no? Y la verdad es que en relación con el otro aspecto, el de derechos, el de datos personales, bueno, Luis, tú estás en Estados Unidos. En Estados Unidos esto de la protección de datos personales pues no es tan estricto como en Europa y en otros países. Entonces, pues yo supongo que por ese lado pues
pues no les pasaría mucho a IBM, ¿no? Más que una regañina moral, quiero entender, ¿no? Y un buen acuerdo. Y un buen acuerdo, aquí tengo otra pregunta de Eugenia Contreras. Normalmente confluyen varios FOSS en un solo desarrollo, lo que supone un problema adicional que es la compatibilidad entre ellas, a lo cual suma el continuo seguimiento de nuevas licencias o nuevas versiones. ¿Existe un parámetro definido sobre la compatibilidad entre licencias FOSS? No hay un... A ver, cuando doy una respuesta tan estricta es porque, primero, no hay jurisprudencia en la materia. Estos casos se suelen resolver, si es que llegan a los tribunales, se suelen resolver fuera de los tribunales, por lo tanto no hay jurisprudencia. Y de lo único que nos podemos fiar, entre comillas, es de muchas veces las facts, las frequently asked questions que encontramos, por ejemplo, en la Free Software Foundation y en otras páginas web. Pero eso es únicamente la opinión de ese organismo, ¿no? Hay una abogada muy buena que es Heather Meeker en esta materia, que dice una cosa muy cierta, y es las licencias, y esto aplica para cualquier cuestión, como puede ser la compatibilidad entre ellas. Las licencias al final dicen lo que el proyecto quiere que diga. Es decir, la persona que hay detrás quiere que diga. Es decir, si la persona que hay detrás de ese software considera que has cometido una infracción y no le gusta lo que has hecho, te va a demandar. Eso es lo que cuenta por ahora, ¿no? Eso es lo que cuenta. Aquí tengo otra de Ricardo Fisher que me pone. ¿En qué activos intangibles recomendarías que una startup se concentre cuando tiene un funding limitado? ¿Cuáles serían esos aspectos más relevantes en los que debería tener en cuenta? Y yo agregaría al momento de iniciar, ¿cuál es ese ABC que tú sugieres? ¿Qué activos intangibles? Cuando tiene un funding limitado, o ¿en qué debería concentrarse por lo menos al comienzo? De crear, entiendo que es de desarrollar. Yo creo que tienen que desarrollar software. No, pero yo lo entendería más, o sea, cuando una startup tiene un funding limitado, ¿en qué intangibles, en qué activos de propiedad intelectual tú recomendarías que tuvieran mayor cuidado en ese comienzo? Obviamente en las licencias que utilizan, en el tema marcario, no sé si tienes algo al respecto que comentar. La verdad es que no. A ver, se me ocurre, hablando de manera general, lógicamente en la marca. O sea, claro. En el sentido de decir, cuando tú desarrollas software, la protección viene por sí. Es decir, no vas a tener que invertir dinero en esa protección, pero sí que vas a tener que invertir dinero en la protección por marca, ¿no? Necesitas contratar a un despacho de abogados, una agencia que lo registre. Patentes, va a depender del software que hagas, pero en principio ya sabemos que patente de software es muy caro y relativamente incierto, ¿no? Te puede llevar por derroteros un tanto complejos, ¿no? Entonces, si tengo que decidir, pues probablemente no me decidiría por ahí, ¿no? Pero... Y por tu experiencia, digamos, ¿cuáles serían los 3 errores más comunes que tú has visto en estas asesorías o en esta experiencia que tú tienes con las startups? Los 3 errores más comunes que cometen estas personas al inicio de su negocio. Sí. A ver, he encontrado 2 errores. 2 errores. El primero, en relación a considerar que estos son no mirar las licencias. Es decir, llamarte cuando la controversia ya está ahí, no han mirado la licencia y ya no hay nada que hacer. Y cuando le dices, mira, estás utilizando material que dice que es no comercial, lo siento, pero eso que quieres hacer ya no lo vas a poder hacer.
y han invertido a lo mejor 2 años en el desarrollo del modelo de inteligencia artificial. Esto es un caso real. Y otro es, me ha ocurrido en contratos de encargo de software, donde no se plasma nada por escrito. Entonces después, claro, siempre surge la cuestión de quién es la titularidad. Bien, en América Latina, yo creo que es en general, ha triunfado, por decirlo así, pues yo lo llamo ha triunfado la doctrina del Work Made for Hire de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la empresa que encarga es la que se queda con todos los derechos. Eso en Europa no es así, en derecho continental no es así. Entonces, si no está en el contrato, después te puedes ver con un problemón si quieres modificar un software que te ha creado una empresa externa. Si no hay un contrato detrás, porque tienes que pedirle la autorización, ¿no? Bueno, es cierto que hay jurisprudencia donde esto ya no es exactamente así, pero, o sea, claro, cuando te vienen con ese problema, es muy difícil de resolver. Muy difícil sí, lo que siempre uno trata de recomendarle, o esta recomendación siempre es porque a la larga es un ahorro de costos. Lo que ellos pensaban que era un gasto al principio se va a convertir en mucho más gasto cuando tienen que ir a un juicio a demostrar la cadena de titularidad en vez de haber tenido un contrato de primeras y ese tema hubiese quedado resuelto. Aquí un poco para ir cerrando, ¿qué efectos crees que tiene o que va a tener la descentralización de las tecnologías en todo lo que es la protección de activos de propiedad intelectual? Bien, esto es una muy buena pregunta desde un punto de vista académico para mí. Me voy a poner un poco teórico, lo siento, para concluir, porque además soy profesor de Derecho Internacional Privado. Mis bases son de Derecho Internacional Privado, ¿no? Pero yo de Derecho Internacional Privado, ahora que no nos escucha nadie, suelo decir que es una disciplina con problemas, donde se plantean problemas fascinantes, pero con soluciones decepcionantes. ¿Por qué? Porque si tú a una empresa le dices, por ejemplo, un caso que se puede dar de datos, ¿vale? Una empresa tiene sus datos y entonces le puedes decir, bueno, en la medida en que tú almacenes tus datos, adoptes unas medidas razonables para tenerlos protegidos tecnológicamente, va a ser secreto empresarial. Bien, es una empresa española, pero perfectamente puede contratar esos servicios con Amazon en Estados Unidos. Pero Amazon no va a almacenar los datos en Estados Unidos, sino que a lo mejor los almacena en la India, o a lo mejor esos datos están distribuidos entre servidores en la India, servidores en Canadá y servidores en la Antártida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley que debemos atender para saber si esos datos reúnen los requisitos para ser protegido como secreto empresarial? ¿Vale? Claro, el tema es fascinante, pero la solución es, a mí me desconsuela, porque la respuesta es depende. Depende de dónde presentes la demanda. Claro, si tú presentas la demanda en Europa y dices que la infracción se ha producido en Europa, pues se aplicará la ley europea, ¿no? Digo europea porque hay una directiva, ¿no? Si es España, pues será la ley española. Pero claro, eso no le da una respuesta a estas empresas, porque estas empresas cuando hacen su negocio necesitan seguridad jurídica. Necesitan que, con independencia de dónde hagan esos negocios, necesitan saber que sus datos van a ser protegidos por secreto empresarial. ¿Cuál es la solución? Pues lo siento, no lo sé. Probablemente la solución esté en una armonización a nivel mundial. Pero, por ejemplo, en esta materia de secreto empresarial, el artículo 40 de TRIPS, aunque data del año 96, es un éxito, ¿no? Porque esa definición ha servido, por ejemplo, a la directiva europea y a la normativa estadounidense, no me acuerdo ahora del nombre.
es un éxito, pero no podemos ir más allá. Es muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, genera muchos problemas, pero las soluciones, como digo, a mí me parecen decepcionantes. Y soy de Derecho Internacional Privado. Probablemente tengamos que repensar mi disciplina. O probablemente por eso estoy hablando de estas cosas y no de cosas de Derecho Internacional Privado. No, de verdad, bueno, ya nos pasamos un poquito. Súper interesante tu charla, y son de esas que lo dejan a uno pensando, así que es mejor esas que todas las que te dan todas las respuestas, porque no las hay. Así Me que alegro, definitivamente esa era mi intención. El tema es complejo, muy interesante, y la verdad dará mucho que hablar de acá en adelante. Así que muchísimas gracias, Aurelio, por tu participación acá en ACIPI. No sé si hemos recibido muchos comentarios agradeciendo tu charla, así que van mis felicitaciones en nombre de todos. Son muy agradecidos y la discusión continúa en LinkedIn y en Lucentinus, en el blog Lucentinus. Les invito a todos a que participen allí. Y gracias a ti, Luis, y a SIPI por la invitación. Ha sido un gusto, de verdad. Gracias. Chao, chao, amigo.